Los cuatrillizos del millonario corrieron hacia la empleada de limpieza y lo que dijeron dejó al padre emocionado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando los gritos resonaron por el enorme pasillo de mármol de la mansión en Marbella. Los cuatrillizos, Lucas, Mateo, Sofía y Valeria, corrían descalzos, con el cabello pegado al rostro sudoroso, y se lanzaron en los brazos de Carmen, la empleada de limpieza. Su corazón se aceleró al escuchar la confusión. «Carmen, la leche, no quiere despertarse», susurró Lucas, con la voz temblorosa de miedo. Carmen había trabajado para la familia Martínez durante más de 5 años. Conocía cada rincón de la propiedad, cada aroma de la cocina y cada lágrima escondida de la niñera anterior. Sabía que la mansión brillaba por fuera, pero guardaba secretos que solo quienes dormían en los pasillos silenciosos podían percibir. Y ahora, en medio de la madrugada, algo estaba muy mal. El patriarca, Alejandro Martínez, millonario español con negocios multimillonarios e inversor de hoteles de lujo, apareció en la puerta de la suite, con los ojos abiertos de pánico. Nunca había visto a sus hijos así. Su rostro normalmente austero ahora se transformaba en desesperación. Sus dedos temblaban, y una sensación helada le recorrió la columna vertebral. Mientras Carmen intentaba calmar a los niños, notó algo que nadie más parecía percibir: el biberón caído en el suelo tenía un olor extraño. Era dulce, pero químico, casi metálico. Un presentimiento la invadió. Alejandro, confundido e impotente, sostenía a sus hijos, tratando de descubrir qué había sucedido. Y, como si no bastara con el caos, la presencia de Camila, la prometida recién llegada de Alejandro, flotaba sobre todos como una sombra. Siempre perfecta, siempre sonriente, pero había algo en sus ojos que Carmen jamás confiaría. Camila estaba allí, parada cerca de la escalera, observando cada movimiento, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Un presentimiento oscuro comenzó a formarse en la mente de Carmen. Tal vez aquel accidente no era tan inocente como parecía. El pesado silencio de la mansión solo se rompía con el llanto de los cuatrillizos y el sonido del antiguo reloj en la pared. Cada respiración parecía amplificada, y Carmen sentía cada detalle: el frío del piso de mármol, el olor dulce del biberón, el eco de los pasos nerviosos de Alejandro en el pasillo. Todo indicaba que esa noche no sería olvidada fácilmente. Carmen miró a los ojos de Alejandro y percibió la verdad que él aún no quería admitir: alguien quería hacerle daño a sus hijos. ¿Y si fuera Camila? La duda se esparció como veneno, y Carmen sintió que debía actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras sostenía a los cuatrillizos en sus brazos, sabía que estaba a punto de entrar en un juego peligroso. Un juego de mentiras, secretos y traiciones, donde cada paso en falso podría costar caro. El amanecer trajo una luz pálida por la inmensa terraza de la suite principal, iluminando el suelo todavía húmedo de la leche derramada. Carmen nunca se había sentido tan alerta en toda su vida. Observaba cada gesto de los niños, cada parpadeo aterrorizado de Lucas y Mateo, cada respiración irregular de Sofía y Valeria. Algo estaba mal, y sabía que no podía ignorar las señales. Mientras Alejandro aún intentaba recomponerse, Camila entró en la suite con pasos suaves, una sonrisa ensayada en el rostro. «Está todo bien, querido, solo un pequeño susto», dijo, pasando la mano por el cabello perfectamente peinado de las niñas. Pero Carmen percibió el temblor imperceptible en su pulso, la manera en que sus ojos evitaban la mirada del millonario. Algo en la novia no olía a inocencia. Carmen comenzó a recoger los biberones esparcidos por la habitación. Fue entonces cuando notó una mancha oscura en uno de ellos, casi imperceptible, pero suficiente para levantar sospechas. Un olor extraño, metálico, todavía flotaba en el aire. Intentó ignorarlo, racionalizarlo, pero algo en su instinto gritaba que aquella no era una simple noche agitada. Los cuatrillizos, en su inocencia, comenzaron a susurrar detalles que nadie más escuchó. «Camila puso la leche rara», dijo Valeria, con los ojos abiertos de miedo. Carmen sintió que su estómago se revolvía. Los niños no mentían, no podían mentir, y si estaban diciendo la verdad, ella necesitaba actuar rápido. Alejandro, aún aturdido, intentaba entender lo que ocurría. Cada palabra de los niños parecía confusa, casi increíble, y sentía un punzante aumento de dudas sobre Camila. Por dentro, una guerra de emociones lo consumía: amor, confianza, miedo. Carmen percibió que él necesitaba pruebas, algo concreto que confirmara sus sospechas.
Mientras recogía cada objeto sospechoso de la habitación, Carmen empezó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Un frasco de polvo de color extraño en la cocina, una mezcla de olores dulces que parecían surgir de la nada, el silencio repentino cuando Camila pasaba por el pasillo. Todo encajaba en un patrón que Carmen aún no podía nombrar, pero que apretaba su corazón como una mano invisible. El peligro, invisible para todos, comenzaba a formarse. Carmen sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar la vida de esa familia para siempre. Pero también comprendía que cualquier paso en falso podría poner en riesgo su propia vida. Miró a los cuatrillizos, sintió sus manitas cerrarse sobre la suya y decidió que no podía retroceder. El instinto de proteger a esos niños era más fuerte que cualquier miedo. Y, en ese momento, Carmen comprendió que la mansión de mármol y lujo escondía secretos que podían destruirlo todo, si nadie actuaba a tiempo. Mientras Alejandro intentaba manejar la situación con palabras de calma, Carmen sabía que el tiempo se estaba agotando. Cada minuto traía un riesgo mayor. Y la pregunta que nadie quería formular comenzaba a resonar en el aire. ¿Quién está realmente cuidando a los niños, y quién desea verlos en peligro? El reloj marcaba el mediodía cuando Carmen decidió revisar la cocina de la mansión, algo que había evitado hasta entonces. Había un olor extraño, dulce y metálico, que insistía en permanecer en el aire. Encontró una botella de vidrio semioculta detrás de un conjunto de utensilios caros, un líquido de color sospechoso. Sus dedos temblaron al tocar el frasco. Sabía que ese descubrimiento podría ser peligroso. Mientras tanto, Camila apareció en la sala, con la fría y calculadora sonrisa que Carmen empezaba a temer. «Ah, Carmen, ¿ya estás haciendo tus inspecciones otra vez?», dijo con un tono dulce, pero venenoso. Cada palabra llevaba una amenaza velada. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. La novia no solo era controladora, había algo siniestro en su presencia. Carmen se volvió hacia los cuatrillizos, intentando mantener la calma. Ellos se acurrucaron a su lado, visiblemente aprensivos. Sofía susurró, «Ella quería que nos tomáramos todo, pero el biberón estaba raro». Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, añadió, «La vi sonreír cuando se cayó el biberón». Las palabras de los niños eran pequeñas pistas, pero para Carmen, cada detalle confirmaba la sospecha que se formaba en su mente. Decidida a proteger a los hijos de Alejandro, Carmen comenzó a observar cada gesto de Camila, cada movimiento sospechoso, cada mirada dirigida al padre. La tensión en la mansión se volvió palpable. El aire parecía pesado, cargado de secretos e intenciones ocultas. En una fracción de segundo, Carmen comprendió que no podía confiar en nadie más que en los niños y en ella misma. Mientras limpiaba discretamente la cocina, encontró pequeñas evidencias de manipulación, polvo residual en utensilios, frascos desplazados, una lista de compras extraña que incluía productos que no tenían sentido para los niños. Cada detalle aumentaba la sensación de peligro inminente. Carmen sintió que el nudo en el estómago se apretaba, estaba en territorio hostil, pero no podía retroceder. De repente, un sonido metálico hizo que Carmen se girara rápidamente. Camila estaba parada en el pasillo, observando cada movimiento, casi como si presintiera que algo había sido descubierto. Su sonrisa se estrechó, transformándose en una expresión de amenaza silenciosa. Carmen percibió, por primera vez, que no se trataba solo de vigilancia, había intención de controlar, manipular y, posiblemente, perjudicar a los cuatrillizos. La empleada de limpieza sabía que debía actuar con cuidado. Cualquier acusación precipitada podría poner a todos en riesgo, sobre todo a los niños. Cada paso debía ser calculado, cada evidencia registrada discretamente. Y, más importante, necesitaba una estrategia para proteger a los hijos de Alejandro antes de que ocurriera algo irreversible. Mientras Camila desaparecía por los corredores de la mansión, Carmen sintió el peso de la responsabilidad aplastar sus hombros. Los niños estaban en peligro, el millonario aún no percibía la gravedad de la situación, y ella, una simple empleada de limpieza, era ahora la única línea de defensa entre la inocencia y el desastre. El juego de secretos y amenazas apenas comenzaba. Carmen sabía que, a cada hora que pasaba, el riesgo aumentaba. Y la pregunta que martillaba en su mente era aterradora. ¿Hasta dónde llegaría Camila para alcanzar sus propios objetivos, y quién pagaría el precio? El final de la tarde trajo una luz dorada a través de los vitrales de la mansión en Marbella, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Carmen caminaba por el pasillo, llevando discretamente uno de los biberones sospechosos escondido en su chaqueta. Sentía cada paso, cada crujido del piso de madera bajo sus pies, consciente de que cualquier movimiento en falso podría delatar su investigación. De repente, un sonido de vidrio rompiéndose resonó en la cocina.
Carmen corrió y encontró a Lucas y Mateo sentados en el suelo, ambos señalando un pequeño recipiente que antes había estado sobre la encimera. El líquido dentro parecía diferente a lo habitual, brillando bajo el reflejo del sol que entraba por las ventanas. Sofía y Valeria, temblando, confirmaron. Fue Camila, ella dijo que debíamos beberlo. El corazón de Carmen se apretó. Esa era la prueba que necesitaba. Mientras recogía rápidamente los fragmentos del vidrio, Camila entró abruptamente, fingiendo sorpresa. ¿Qué está pasando aquí? Carmen, ¿por qué estás tocando las cosas de los niños? El tono dulce de su voz ocultaba un peligro mortal. Carmen, manteniendo la calma, levantó el biberón como si fuera solo otro objeto de limpieza. Solo estaba organizando la cocina, nada más, señora. Pero por dentro, cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Carmen sabía que debía actuar rápido. Si Alejandro descubría la situación demasiado tarde, podría ser irreversible. Miró a los cuatrillizos, que la observaban con ojos llenos de miedo y esperanza. Respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarle el pecho. Era hora de tomar una decisión. En ese instante, un mensaje en el celular de Carmen hizo que su corazón se disparara. Era del médico particular de la familia, que había notado pequeñas alteraciones en los exámenes de los niños, signos sutiles de contaminación o ingestión de sustancias no identificadas. Carmen comprendió de inmediato que todo estaba conectado. Camila no solo era controladora, estaba poniendo en riesgo a los hijos de Alejandro. Carmen respiró hondo y se dirigió a la cámara de seguridad de la cocina. Si alguien estaba vigilando, podría pensar que solo era una empleada cumpliendo con su deber. Pero, en secreto, registraba todo. Cada gesto sospechoso de Camila, cada detalle del líquido extraño, cada expresión de miedo en los cuatrillizos. Eso sería su prueba final. En el mismo instante, Camila se acercó, con una sonrisa calculadora y una amenaza velada en los ojos. Carmen comprendió que estaba ante un punto de inflexión, o conseguía pruebas concretas ahora, o perdería la oportunidad de salvar a los niños. El peligro era inminente, pero la determinación era mayor. Si estuvieras en su lugar, ¿continuarías? Si es así, suscríbete al canal, porque los próximos giros serán fuertes. Carmen respiró hondo, sosteniendo el biberón y los fragmentos de vidrio, lista para seguir adelante. La tensión en la mansión alcanzaba niveles máximos, cada pasillo parecía resonar con la inminencia de un desastre. Y, en ese momento, sabía que la línea entre el peligro y el valor era delgada, y que cualquier paso en falso podría costar caro. La mansión, antes silenciosa e imponente, ahora se transformaba en un campo minado de secretos, amenazas y decisiones que cambiarían para siempre la vida de los Martínez. Carmen estaba a punto de cruzar la línea que separa la inacción de la acción decisiva. El atardecer sumió la mansión en tonos anaranjados, pero para Carmen, cada sombra parecía ocultar un peligro inminente. Los cuatrillizos dormían en sus cunas, exhaustos y aún afectados, mientras ella se movía silenciosamente por el pasillo, planeando su próximo paso. Por primera vez, sintió una chispa de valentía que ardía dentro de ella, la convicción de que debía actuar para proteger esos pequeños corazones inocentes. Carmen comenzó discretamente a recoger documentos esparcidos por la sala de estar, recibos de compras sospechosas, listas de medicamentos que nadie había mencionado, frascos con etiquetas extrañas. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que, cuando se completara, revelaría el verdadero rostro de Camila. Sabía que el menor error podía ser fatal. La novia era calculadora, perfecta en su manipulación. Pero Carmen ya no podía ignorar las señales. En un pequeño cajón, encontró fotos antiguas de los niños, garabatos con nombres y fechas que no tenían sentido, hasta que notó un vínculo perturbador entre ciertos productos comprados y los horarios en que los cuatrillizos se habían sentido mal. El escalofrío en su espalda indicaba que estaba en el camino correcto. Cada evidencia encontrada aumentaba su determinación. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo para probar la verdad. Mientras Carmen anotaba cada detalle en un cuaderno escondido, escuchó pasos suaves detrás de ella. Se giró rápidamente y encontró a Camila parada en la puerta, observando cada movimiento con ojos fríos y calculadores. El silencio era pesado, casi sofocante. Carmen simuló sorpresa y dijo con un tono ligero: «Solo estaba organizando algunas cosas». Camila solo sonrió, sin decir palabra, y desapareció por el pasillo. Carmen sintió que el peligro aumentaba, pero también percibió su propia transformación. La empleada de limpieza que siempre se mantenía invisible ahora se convertía en un agente silencioso de la verdad. Cada acción era medida, cada paso calculado.
Comenzó a planear rutas, horarios y estrategias para registrar todo sin ser detectada, consciente de que la menor falla podría costar la vida de los niños. En los días siguientes, Carmen desarrolló una rutina casi militar. Observaba a Camila, documentaba sus acciones y creaba pruebas discretas, fotos, registros de horarios, pequeños videos con el celular. Cada fragmento era crucial. Cada detalle, un arma contra la novia calculadora. La tensión era constante, pero su valentía crecía con cada pequeño éxito. Mientras registraba otra evidencia en la biblioteca, Carmen notó que los cuatrillizos comenzaban a reaccionar de manera diferente. Las sonrisas tímidas regresaban, las miradas de confianza surgían. Percibían que alguien estaba de su lado, alguien que los protegería. Y esa percepción dio a Carmen fuerza para continuar, aun sabiendo que Camila no se rendiría fácilmente. Aquella noche, mientras la mansión se sumía en silencio, Carmen respiró hondo, sintiéndose por primera vez en control de algo que parecía imposible. La empleada de limpieza se había convertido en guardiana de la verdad, y cada paso, cada riesgo, la acercaba a la revelación que podría salvar a los hijos de Alejandro y exponer a Camila de una vez por todas. La pregunta ahora resonaba en su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a esos cuatrillizos y descubrir toda la verdad? A la mañana siguiente, la mansión estaba silenciosa, pero para Carmen, cada rincón parecía susurrar secretos. Volvió a la biblioteca, el lugar donde había descubierto pistas valiosas, decidida a encontrar algo que finalmente desenmascarara a Camila. Entre papeles antiguos y carpetas olvidadas, Carmen encontró una fotografía en blanco y negro que le hizo contener la respiración. Camila, sonriendo, junto a una mujer que Alejandro reconocería en segundos, su antigua socia, la misma que había perdido todo en un escándalo financiero años atrás. El corazón de Carmen se aceleró. Allí estaba la clave de todo. Camila no era solo la novia manipuladora, tenía motivos ocultos, un historial de venganza cuidadosamente planeado. La conexión entre la mujer de la foto y Camila indicaba que aquello no era una coincidencia. Cada pequeño gesto, cada frasco sospechoso, cada mirada fría de la novia comenzaba a tener sentido. Camila estaba allí por algo mucho más grande de lo que Alejandro imaginaba. Carmen respiró hondo y decidió revisar una vez más los registros de la cocina y las compras. En una carpeta de notas fiscales, encontró frascos de productos químicos, con fechas que coincidían con las noches en que los cuatrillizos se habían sentido mal. La ficha cayó. Camila había planeado cuidadosamente cada episodio, creando un patrón casi perfecto para desestabilizar a la familia. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y determinación. Mientras revisaba cada detalle, Carmen descubrió algo aún más perturbador: mensajes borrados en el celular de la propia novia, recuperados discretamente por ella con cuidado. Camila intercambiaba códigos, instrucciones y amenazas con alguien cuyo interés no era solo Alejandro, sino un plan mayor para controlar la fortuna de la familia Martínez. Cada palabra registrada era como una hoja afilada, mostrando que la amenaza iba mucho más allá de una simple manipulación emocional. Carmen comprendió que estaba ante el momento crucial. Esa información no solo probaba la culpabilidad de Camila, sino que también explicaba las señales sutiles que nadie más había percibido. El patrón estaba completo. Los niños enfermaban, la novia manipulaba, y Alejandro permanecía ajeno a la intrincada trama que se desarrollaba bajo su propio techo. Con los cuatrillizos jugando tímidamente al fondo, Carmen respiró hondo. Ahora tenía pruebas concretas, imágenes, registros y evidencias que podrían salvar a los hijos de Alejandro y exponer a la novia manipuladora. Pero también sabía que estaba lidiando con alguien capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. El peligro era real e inminente, y Carmen debía moverse con cautela. Mientras guardaba todo discretamente en su bolso, Carmen se dio cuenta de algo: no se trataba solo de salvar a los niños. También era una cuestión de justicia, de proteger a una familia de la traición y el engaño más cruel. Cada paso que daría a partir de ese momento sería decisivo, cada movimiento podría significar victoria o desastre. Y, en ese instante, Carmen entendió la profundidad de la trama. Camila no era solo una novia malvada, era una estratega calculadora, ligada al pasado de Alejandro, y dispuesta a todo para alcanzar sus objetivos. El cielo sobre Marbella se oscureció rápidamente, como si presintiera el caos que se acercaba. Carmen caminaba por el pasillo silencioso, con los registros y pruebas cuidadosamente escondidos en su bolso, cuando sintió un escalofrío. Alguien la estaba observando. Se giró y encontró a Camila parada al fondo de la escalera, los ojos fríos fijamente sobre ella. La dulce sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de amenaza pura. «Pensé que serías más cuidadosa, Carmen»,
dijo Camila, cada palabra cargada de peligro. Pero estás empezando a meterte en algo que no deberías. El tono de su voz era glacial, y Carmen comprendió que la novia había descubierto la investigación. Cada paso a partir de ahora se volvía mortal. Mientras tanto, los cuatrillizos estaban en la sala de estar, aparentemente jugando, pero Carmen sintió que algo estaba mal. Sofía comenzó a toser, Valeria se puso pálida, y Lucas y Mateo se encogieron en el sofá. Una sensación de urgencia la invadió. Camila había decidido acelerar su plan. Cada segundo contaba, y el peligro ya no era solo una amenaza, era real, presente e inmediato. Carmen corrió hacia los niños, sintiendo el corazón latir como un tambor. Sabía que debía actuar rápido, pero también necesitaba mantener la calma para no empeorar la situación. Tomó a cada uno en sus brazos, intentando calmar los llantos y las respiraciones agitadas, mientras Camila observaba, satisfecha, como si esperara el momento adecuado para atacar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Camila se acercó con pasos silenciosos, sosteniendo una botella similar a la que había causado los episodios anteriores. Carmen comprendió inmediatamente la intención, no se detendría hasta controlar completamente el destino de los cuatrillizos. El miedo era paralizante, pero la determinación de proteger a los niños transformó el miedo en valentía. Con un movimiento rápido, Carmen desvió la atención de Camila y logró llamar a Alejandro, usando el celular escondido en su bolsillo. Su voz temblaba, pero logró transmitir la gravedad de la situación. «Papá, ella está intentando hacerles daño de nuevo, necesitamos ayuda ahora». Al otro lado, Alejandro sintió un choque recorrer su cuerpo. Finalmente comprendió que la mujer que amaba era la verdadera amenaza y que sus hijos estaban en peligro. Carmen, sosteniendo a los niños, sintió que cada segundo era crítico. El tiempo parecía desacelerarse mientras Camila avanzaba, amenazante, intentando retomar el control de la situación. Pero ahora, la empleada de limpieza no estaba sola. Alejandro venía en camino, listo para enfrentar a la novia manipuladora y proteger a sus hijos. El colapso de la mansión no estaba solo en los pasillos de mármol ni en la fachada lujosa. Estaba en la tensión abrumadora de cada segundo, en la respiración acelerada de los niños y en el valor de una mujer dispuesta a enfrentar cualquier peligro para salvar vidas inocentes. La pregunta que resonaba en los pensamientos de Carmen era clara. ¿Sería posible sobrevivir a la próxima acción de Camila y proteger a los cuatrillizos antes de que fuera demasiado tarde? El pasillo de la mansión estaba sumido en un silencio absoluto, excepto por el llanto contenido de los cuatrillizos y el sonido de los pasos rápidos de Carmen. Ella sostenía a Sofía y Valeria en sus brazos, mientras Lucas y Mateo se escondían detrás de su falda. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada respiración calculada. Camila avanzaba, ojos gélidos y sonrisa amenazante, lista para concretar el plan que había estado elaborando durante meses. En ese instante, un sonido metálico resonó por el pasillo. Alejandro había llegado. Apareció con expresión decidida, sosteniendo los registros que Carmen había enviado rápidamente por mensaje antes de entrar en peligro. Sus ojos, normalmente calmados, ahora estaban llenos de rabia e incredulidad. «Camila, ¿qué has hecho?» Su voz cortó el aire como un trueno. Camila vaciló por un instante, pero su rostro rápidamente se endureció. «No lo entiendes, Alejandro, solo quería proteger lo que es mío por derecho», dijo, intentando mantener la fachada de inocencia. Pero Alejandro sostuvo una de las pruebas que Carmen había traído, fotos, recibos, mensajes e incluso pequeños videos, y la expresión de choque y furia en su rostro reveló que la máscara de Camila había caído por completo. Carmen, todavía sosteniendo a los niños, sintió un alivio momentáneo, pero sabía que aún no estaba completamente segura. Camila, al percibir que el juego estaba perdido, intentó huir hacia el pasillo trasero, pero fue interceptada por Alejandro, quien no permitió que se acercara a los niños. La tensión alcanzó su punto máximo, la novia manipuladora finalmente confrontada y la verdad expuesta ante todos. Mientras los policías, previamente alertados por una llamada discreta de Carmen, llegaban a la mansión, Camila comprendió que no había escapatoria. Documentos y evidencias cuidadosamente recopilados por Carmen demostraron cada acción maliciosa, cada intento de intoxicar a los cuatrillizos y manipular a Alejandro. Las pruebas eran irrefutables. Los cuatrillizos, aún afectados, observaban la escena con los ojos abiertos. Alejandro se arrodilló ante ellos, sosteniendo sus pequeñas manos, y prometió protección y justicia. Carmen, a su lado, sintió como el peso de meses de miedo y tensión se transformaba en alivio. Había logrado proteger a los niños y exponer el verdadero rostro de Camila. Camila fue llevada bajo custodia, y la mansión, que antes respiraba lujo y secretos, ahora estaba bajo la luz de la verdad.
Alejandro finalmente pudo ver quién estaba realmente a su lado: Carmen, la empleada de limpieza que, con valor e inteligencia, salvó a sus hijos y desenredó una red de mentiras que amenazaba con destruir su familia. El aire estaba pesado, pero cargado de alivio. Los niños comenzaron a sonreír tímidamente, abrazando a Alejandro y Carmen. El peligro había pasado, y la justicia comenzaba a hacerse. Cada lágrima derramada se transformaba en prueba de que el valor y la determinación de una sola persona pueden cambiar destinos. En ese instante, Carmen comprendió que su vida había cambiado para siempre. No era solo una empleada de limpieza, era la guardiana de una familia, la heroína silenciosa que enfrentó a una villana calculadora y salió victoriosa. La mansión, que durante meses parecía un laberinto de secretos y mentiras, ahora respiraba un silencio diferente, un silencio de alivio y justicia. Camila había sido llevada por la policía, sus intentos de manipulación finalmente expuestos en detalles incontestables. Alejandro, todavía sosteniendo a los cuatrillizos en sus brazos, sintió un enorme peso salir de sus hombros. Cada lágrima de miedo y cada noche de preocupación finalmente tenían un fin. Los 4 hijos, Lucas, Mateo, Sofía y Valeria, abrazaron a Alejandro con fuerza, sintiendo la seguridad que durante tanto tiempo les había sido negada. El llanto mezclado con risas tímidas era la prueba de que finalmente estaban protegidos. Carmen, al lado de la familia, sintió una emoción que las palabras no podían describir: alivio, orgullo y la certeza de que su valentía había salvado vidas. Se arrodilló brevemente ante los niños, quienes, con una sonrisa inocente, la abrazaron también. Alejandro miró a Carmen con ojos llenos de gratitud y reconocimiento. «Has salvado a mis hijos, y a nuestra familia», dijo con la voz entrecortada. Carmen, que siempre se había mantenido discreta y humilde, sintió por primera vez la magnitud de su valentía. No solo actuó, transformó el miedo en protección y la incertidumbre en acción decisiva. La mansión, antes escenario de tensión y manipulación, ahora respiraba un ambiente de seguridad y esperanza. Alejandro se aseguró de reorganizar cada detalle de la vida familiar, garantizando que nada pudiera amenazar nuevamente a los cuatrillizos. La confianza entre padre e hijos, afectada por las artimañas de Camila, comenzaba a reconstruirse. Y Carmen, ahora reconocida no solo como empleada, sino como heroína, pasó a formar parte de la historia de la familia de una manera que jamás habría imaginado. La justicia se había cumplido, pero la lección era clara. El poder, la riqueza y el lujo no protegen a nadie de manipulaciones peligrosas, pero la valentía, la atención y el amor pueden salvar vidas. Carmen había demostrado que una persona determinada, aunque aparentemente insignificante a los ojos del mundo, puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. Alejandro finalmente confrontó la realidad sobre Camila. La novia que parecía perfecta e inofensiva era, en realidad, una manipuladora calculadora, con intenciones crueles y vinculadas al pasado sombrío del millonario. Cada detalle cuidadosamente planeado por Camila fue ahora expuesto, asegurando que la familia pudiera seguir adelante sin amenazas. Los cuatrillizos, ahora sonrientes, jugaban con Carmen, llamándola tía heroína, y Alejandro observaba emocionado. El vínculo que se formó entre ellos era indestructible. La mansión de Marbella, que antes era escenario de secretos y miedos, ahora vibraba con risas, seguridad y un profundo sentimiento de unión. Carmen, aún en silencio, sintió como el peso de meses de tensión se disipaba. Había enfrentado miedo, peligro y amenazas, pero salió victoriosa. Su valentía se convirtió en un legado, y la verdad finalmente iluminó todos los rincones de la mansión. La pregunta que ahora permanecía era solo una: ¿quién habría imaginado que la empleada de limpieza sería la heroína que salvaría a los hijos del millonario? La respuesta estaba clara en las sonrisas de los cuatrillizos y en los ojos llenos de gratitud de Alejandro. Meses han pasado desde aquella noche fatídica en Marbella. La mansión, antes llena de tensión y secretos, ahora resplandecía con una atmósfera de paz y seguridad. Alejandro Martínez dedicaba cada instante a los cuatrillizos, asegurándose de que sus vidas estuvieran rodeadas de amor, protección y atención, algo que jamás sería comprometido de nuevo. El trauma de aquella experiencia aún permanecía en los pequeños corazones, pero la presencia constante de Carmen ayudaba a llenar el vacío dejado por el miedo. Carmen, la empleada de limpieza que se había convertido en la heroína silenciosa de la familia, finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Alejandro no solo la recompensó generosamente, sino que también la trataba con respeto y confianza, reconociendo su papel esencial en la supervivencia de sus hijos. Los cuatrillizos, en cada abrazo y sonrisa, demostraban que Carmen ya no era solo una cuidadora, era parte de la familia, alguien que jamás sería olvidada. Camila, por su parte,
enfrentó las consecuencias legales de sus actos. Su manipulación, evidenciada por pruebas concretas, fotos, mensajes, registros y videos reunidos por Carmen, garantizó que se hiciera justicia. Alejandro, aunque marcado por el engaño y la traición, finalmente respiraba aliviado. Sabía que, con Carmen a su lado, su familia estaba segura y que jamás permitiría que alguien como Camila se acercara a sus hijos. La rutina en la mansión cambió para mejor. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con risas, pasos apresurados de niños jugando y el sonido reconfortante de una familia unida. Carmen, aunque seguía discretamente en sus funciones, ahora tenía autonomía y libertad para actuar como protectora y amiga de los cuatrillizos. La relación entre ellos se fortalecía día a día, y el vínculo de confianza se volvió inquebrantable. Alejandro aprendió valiosas lecciones: la riqueza no protege contra la maldad, el poder no garantiza lealtad, y nadie es más importante que la seguridad y el bienestar de sus hijos. El valor de una sola persona, la empleada que percibió señales que todos ignoraron, fue lo que salvó lo que más amaba. Nunca volvería a subestimar a nadie, y especialmente nunca olvidaría a Carmen. Los cuatrillizos, ahora alegres y saludables, miraban a Carmen con silenciosa admiración. Sabían que habían sido salvados por alguien que arriesgó todo por ellos. La historia de miedo y peligro se transformó en una lección de valentía, confianza y amor incondicional. Y así, la mansión de Marbella se convirtió en un lugar de esperanza y seguridad, donde secretos oscuros fueron expuestos, traidores desenmascarados y héroes inesperados brillaron. Carmen, la empleada de limpieza que salvó a los hijos del millonario, demostró que el valor puede surgir de donde menos se espera y que la determinación de proteger lo más preciado puede cambiar destinos.